Hola, querida mía, bienvenida a Del Reto al Éxito Emocional, el podcast que busca hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y hoy, mira, yo debo empezar diciendo que hay historias que no entran en una biografía, y ese es el caso de mi invitada de hoy, quien, mira, ha pasado por guerras, pérdidas, duelos, enfermedad, ha sido una persona que ha atravesado por incluso cosas aún más difíciles, que es transformar todo ese dolor y todo ese miedo en un propósito, en una gran causa y con una gran misión. Ella es Rita Lutfi, es speaker y business coach, es creadora del método Neuro Wellness, que fusiona neurociencia, reprogramación mental y gestión emocional para ayudar a personas y organizaciones a convertir bloqueos como el miedo, la inseguridad y el autosabotaje en poder interior, claridad y resultados duraderos. Pero mira, lo grandioso de Rita es que ella no enseña desde la teoría. Rita vivió al miedo, perdió 18 familiares en la guerra, en su familia hubo 10 embarazos y 9 abortos, una hija con una enfermedad congénita, atravesó el cáncer infantil, un divorcio, la muerte de su exmarido, luego perdió gemelos, más tarde tuvo a su segunda hija felizmente. Y te decía que hay historias que no caben en una biografía, porque hoy, desde su propia verdad, acompaña a otros a romper sus límites y a abrazar su poder. Además, entre otras cosas, sus servicios, acompañamientos, también acompaña a través de su proyecto 100 desafíos fuera de la zona de confort. Mi invitada de hoy, sin duda, es una candidata súper especial para este proyecto del reto al éxito emocional. Rita, gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Bienvenida del reto al éxito emocional. Hola Andreina, ay, muchas gracias por esta invitación, gracias también por la confianza, me emociona muchísimo ser parte de tu proyecto y bueno, para mí es un honor haber sido parte o formar parte de esas 100 mujeres que has estado entrevistando. Me encanta tu proyecto y bueno, poder aportar un poquito a tu comunidad es para mí de verdad todo un honor. Rita, tú sabes que yo viendo tu historia, yo digo, wow, es que es de esas historias perfectas y de esos retos que merecen ser cada vez más escuchados, no solo por la admiración por lo que has vivido, sino por todo lo bonito que has creado a partir de eso. Pero antes de hablar de todo eso que has creado y de lo que hoy ofreces, me gustaría empezar preguntándote cómo es crecer, cómo es vivir con miedo al miedo. A ver, bueno, todo eso tiene su historia y viene desde mis generaciones anteriores y el reto mayor, digamos que fue el inicio de lo que dio, o el comienzo de lo que dio inicio a mi carrera profesional. Y uno de los más grandes miedos ha sido transformar o buscar significado, resignificar, como decimos desde las neurociencias, desde la PNL, una historia de dolor familiar que parecía como escrita en piedra. Y fue muy fuerte el tema de la historia, pero por sobre todo atreverme a contar esa historia, porque involucra personas que yo sentía que si contaba esa historia podía lastimarlas, sobre todo a mi mamá, a mi hija mayor, que pueda enterarse de cosas que yo nunca había querido contarle. Y bueno, un poco contar de mi historia, nací, ya tú adelantaste mucho y wow, me encanta que hayas podido indagar un poco en ella. Pero bueno, contando un poquito, así como el que resumido, nací en Venezuela, mis padres son árabes, ellos fueron sobrevivientes a la guerra en el Medio Oriente. Mi mamá junto a mis abuelos y a mis tíos huyeron a Venezuela, en medio, todo eso antes de que yo naciera, en medio de las amenazas de un atentado. Mi papá, por otro lado, también se fue para Venezuela, como ha sido el caso de muchos que hemos emigrado para buscar una mejor vida y refugiarse también de la guerra. Ahí en Venezuela ellos se conocieron, se casaron y mi mamá en el intento de tener un hijo perdió 9 bebés, así que soy hija única. Yo tenía aproximadamente unos 3 o 4 años de edad. Recuerdo una madrugada despertar en medio de gritos, vi a mi papá, mi héroe, desplomado en el suelo con el teléfono en la mano, mi mamá también estaba a su lado, ambos estaban llorando y gritando. Recuerdo esa escena como si, o sea, te la cuento como si hubiese pasado ayer. Ambos estaban llorando, estaban gritando porque habían recibido. Me estoy escuchando, Andreina. Sí, ¿me Ajá, escuchas? ahora sí, sí. Ajá, ¿dónde quedé?
habían recibido una llamada donde la estaban informando que había ocurrido esa tragedia en el Líbano que tú mencionas, donde 18 miembros de la familia de mi papá habían sido asesinados en el Líbano esa misma noche. Y eran familias, un hermano de mi papá, los demás eran sobrinos, primos, cuñados, y también varias mujeres de la familia, las hermanas de mi papá, las cuñadas, habían sido secuestradas. No se supo de ellas por meses hasta que, bueno, finalmente fueron liberadas. Debido a todo esto, pues obviamente el miedo, la sobreprotección, la hipervigilancia gobernaban mi vida y mi hogar. Esto fue en la etapa de la niñez y perduró hasta la etapa de la adolescencia, incluso en mi etapa de juventud también, ¿no? Aparte del tema cultural, pues era la sobreprotección por el miedo, por todo lo ocurrido, el tema de que niña árabe. Eso me convirtió en una persona sumamente retraída. Me costaba muchísimo relacionarme con otros niños, bueno, con otros niños y con todo tipo de personas. Eso también provocó mucho bullying en mi etapa escolar. Pasan los años, me caso, un matrimonio muy turbulento, él una persona sumamente violenta, sumamente agresiva. Por eso es que temía contar mi historia, porque estas eran cosas que mi hija mayor no sabía. Entonces temía como lastimarla. Y bueno, eso obviamente termina en un divorcio. Nace mi hija Génesis Celeste y ella nace con muchos problemas de salud, ¿no? Principalmente un problema cardíaco, eran 2 cardiopatías congénitas y pues su papá, bueno, después nos enteramos que era por el lado de él, muere a los 38 años de un infarto. Entonces, bueno, no fueron nada más las 2 cardiopatías congénitas, empezaron los médicos a decirme que la niña podía padecer de un síndrome llamado Rubinstein-Taevis. Más adelante fue descartado. Sin embargo, ella crecía, eso fue como hasta los 12 años, que tras diagnóstico le llegaron a diagnosticar leucemia, tumor cerebral. En cada una de ellas yo recuerdo que me sentaba y el médico me hablaba de que había una gran probabilidad de que ella no sobreviviera. Imagínate. Entonces, sin embargo, ella fue superando todas esas enfermedades, para hacer el cuento largo corto, de una manera tal que, wow, o sea, eso para mí, ella se fue convirtiendo como en una guerrera. Sin embargo, yo me fui convirtiendo en una mamá cada vez más y más sobreprotectora, ¿sabes? Si ves cómo va la historia, como que se va repitiendo todo, ¿no? Luego de unos años me vuelvo a casar, ya Génesis tenía 10, 11 años cuando yo me vuelvo a casar, llena de ilusiones, llena de miedos también, un matrimonio con muchísimos desafíos. Uno de los desafíos es que me costó mucho salir embarazada, salgo embarazada, ya tú lo contaste, bueno, la alegría, te imaginas, todo el mundo se enteró, la noticia llegó al Líbano, llegó a México, por todos lados donde había familia se enteraron, la fiesta, porque Rita, que no había podido tener otro bebé, no solamente va a tener, sino que va a tener 2. La doctora me empieza a decir que había algo que no estaba bien en el embarazo y bueno, finalmente en uno de los ultrasonidos me dicen que los corazones de los bebés ya no estaban latiendo. Bueno, estuve devastada, obviamente, por un tiempo. Tiempo más tarde, bueno, vuelvo a salir embarazada, como al año, año y medio. Y bueno, eso fue una alegría increíble, pero me dicen que pues el embarazo era de alto riesgo. Imagínate otra vez el miedo. Pasé 5 meses en cama, las últimas 2 o 3 semanas con las piernas hacia arriba, no podía pararme, de hecho me sacaban en camilla para la doctora porque no podía ponerme de pie, porque había mucho riesgo de perder a la bebé. Pero bueno, gracias a Dios, lo único que pasó es que no hubo sesión de fotos y ahí nace Shadia, que es mi segunda bebé, mi segunda hija. Pero bueno, toda esta historia es para contar que el miedo se iba apoderando de mí de una forma cada vez más y más agresiva. Era un miedo muy agresivo. Yo tenía miedo, por supuesto, de perder a mis hijas. Vivía con miedo todo el tiempo constante a que algo les pasara a ellas. Miedo a que ellas sufrieran, miedo a que se repitiera la historia de mi familia. Había algo de lo cual yo no me atrevía ni a hablar y era el montón de tragedias. Mucha gente dentro de este proceso que estoy yo ahora viviendo como neurocoach, veo que es algo común, pero no, el mismo miedo impide que las personas hablen y son las imágenes trágicas que nuestra mente nos juega de lo que, en mi caso, de lo que le podía pasar a mis hijas, de lo que le podía pasar a mi familia.
y ese terror de llegar a perderlas, o también el miedo de que por mi culpa ellas tomen decisiones equivocadas, miedo a que ellas sufran, en fin, miedo a todo. Cuando hubo el despertar, yo quería protegerlas a ellas de todo, quería ponerlas en una Burbuja. burbuja, que nadie las viera, que nadie las toque y que sobre todo fueran felices, que se sintieran realizadas, que fueran niñas de éxito. Entonces comienzo a darme cuenta, a medida que ellas van creciendo, que ese miedo al que yo tanto le huía, al que había controlado mi familia por tantos años y tantas generaciones, ahora estaba creciendo en ellas también. Entonces, por ejemplo, Génesis, mi hija mayor, solía ser una niña súper extrovertida. Yo, como te comenté, era una niña súper tímida, ¿no? Que había pasado hasta por bullying, pero ella era todo lo contrario. Ella era dulce, extrovertida, sociable, hablaba con todo el mundo, era el alma de las fiestas. En la escuela le decían que parecía la mamá de los otros niñitos. Pero a medida que fue creciendo, ella comenzó a cambiar, comenzó a cerrarse, empezó a ver como que ella empieza a tener miedo a hablar, miedo a mostrarse, miedo a hacer, se convirtió en una niña sumamente introvertida. Y no es que sea malo ser introvertido, al contrario, yo sigo siendo una persona introvertida que he tenido que aprender a socializar, he tenido que aprender ¿sabes? A hablar si se quiere, y ahora me encanta estar rodeada de personas, pero no siempre fue así para mí. Tuve que aprenderlo, pero para Génesis ser extrovertida era algo natural en ella y yo veía que el miedo estaba haciendo que todo eso cambiara. Y Shadia, yo empiezo a notar que desde muy corta edad empezó a desarrollar fobias. Empezó a tener miedo a todo también, fobia a caminar descalza, fobia a las bacterias, una fobia a sumergirse en el agua, que yo vivo en Florida y aquí hay lagos por doquier, y la niña con una fobia que no, o sea, era una cosa que le caía un poquito de agua en la cara y se ahogaba. Empezó a manifestar episodios de ansiedad, a tener respiración entrecortada, como ataques de pánico ante cosas que le ocasionaban miedo. Y yo era como verme a mí. Todo lo que yo veía en ellas era exactamente como verme a mí. Eh, entonces caí en cuenta que el miedo de ellas era un reflejo de mi propio miedo. Ese fue mi momento de despertar. Yo vi que el miedo a que tanto le temía que repitieran ellos los patrones familiares estaba. Y como dice Carl Gustav Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, cuando no salimos de ese automático, vivimos de esa manera, repitiendo patrones. Entonces, yo ahí fue cuando esa vivencia marcó un antes y un después en mi vida. Sí, Y o sea, en ese momento cuando sí, dijiste, mío, ellas están siendo un reflejo de lo que yo veo de mí dentro, fue un proceso así como que wake up call, que accionaste de una o ¿cómo te ayudaste? O sea, ¿cómo transitaste ese despertar que además asumo fue súper doloroso porque como mamá queremos verlos bien, queremos que estén felices, que sean ellos y ver que quizás ese reflejo o eso que están viviendo es un reflejo nuestro? ¿Cómo te sentiste emocionalmente y cómo te ayudaste? sí, bueno, emocionalmente me sentí, o sea, impotente, como desesperada, frustrada, sin saber qué hacer. Yo decía, ¿ahora qué hago? O sea, ahora son ellas las que quería proteger, y son ellas las que ahora me estoy viendo reflejada en ella. Todo lo que no quería que pasara estaba pasando. Entonces, pues sí, estaba con todas esas emociones y recuerdo ese día que marcó un antes y un después. Yo estaba frente al espejo. De hecho, esto lo cuento también en mi charla. Estaba frente al espejo y, sabes, viéndome impotente, sin saber qué hacer, y de pronto, como cuando algo te guía, surge una de esas preguntas poderosas, y mirándome al espejo me pregunté y dije, Rita, ¿esto es lo que tú quieres para tu vida y la vida de tus hijas? ¿De verdad este es el legado que quieres dejar? En ese momento sentí que esa pregunta hizo que surgiera en mí una ira, un poder, o sea, la ira desde la emoción que acciona. Y desde ese día me comprometí, me señalé al espejo, lloré, berrié y dije, hasta aquí.
y me comprometí a hacer las cosas diferentes y surgieron en mi mente y en mi corazón con un poder 2 promesas. Y yo dije, en mí mueren las limitaciones de las generaciones pasadas y a partir de mí renace una nueva generación totalmente empoderada. Wow. Y empecé a decir, ok, ya va, pero van a morir las limitaciones de una generación, pero mi paso por esta vida va a valer la perseverancia de mi mamá en tener un hijo. Porque, a ver, 10 embarazos. ¿En qué momento una mujer hubiese decidido parar? ¿En qué número de embarazos una mujer hubiese dicho, ya no más? O adopto, me quedo sin bebés. Entonces, esa fue mi segunda promesa. Mi paso por esta vida va a valer la perseverancia de mi mamá en tener un hijo y de mis 10 hermanos, porque uno de los embarazos de mamá también eran de gemelos. Wow. Esos 10 bebés que no nacieron para que yo pudiera estar aquí hoy. Y ese día elegí dejar de sobrevivir, elegí comenzar a escribir una nueva historia. Y bueno, todo eso fue lo que dio inicio a todo lo que vino más adelante, a el movimiento que comencé a hacer, que no ha terminado, por cierto. En YouTube he ido como subiendo todo, pero al principio era un movimiento, no era un movimiento, era un proyecto personal. O sea, no tenía la intención de volverse ni público, ni a partir de ahí hacer crear una metodología, ni nada de eso. Fue experimentar lo que era enfrentar mis miedos. Y ahí fue donde comencé a realizar 100 desafíos fuera de la zona de confort. Comencé a, desafío por desafío, fui documentando todo. Bueno, después de eso fue que vinieron como que las oportunidades de, realicé porque quise como que compartirlo, decía, no, esto lo tiene que saber el mundo. Entonces hice una masterclass y empecé a compartirlo con todo el mundo y luego me empezaron a pedir sesiones y yo dije, ay, no. Y no, que la coach Rita. Y yo decía, entonces dije, no, yo tengo que estudiar, esto no puede ser así como que un proceso nada más personal, yo tengo que llevar esto a otro nivel. Bueno, ahí fue donde comenzó todo. ¿Y cómo fue para ti ese proceso? O sea, ¿cómo lo navegaste con tu familia, con los tuyos? Y cómo te fuiste sintiendo a medida que fuiste avanzando en el desafío. Son 100 desafíos para salir salir de la zona de confort, ¿correcto? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue desde la emoción y desde o sea, yo escuchándote y me gustaría regresar un poquito porque te escuché, fue así como que I got super emotional, ¿sabes? Esa fuerza, pero emocional desde el punto de vista positivo, como que esa determinación en que eh, a partir de ahora dejo de ser esto y me convierto y tomo responsabilidad sobre lo que ya reconozco y que no va a seguir pasando. Tiene una fuerza muy, muy, muy especial, Rita, y que sin duda son muchas las personas que ya te siguen, que ya impactas y deseo que llegues a todo el mundo porque es una energía y una fuente de inspiración que sin duda mueve las fibras, así que gracias por eso. Pero bueno, volviendo a los desafíos, ¿cómo fue cada miedo que fuiste enfrentando, cada reto, cada desafío? ¿Cómo fue para ti? ¿Sientes que es algo que ya ¿cuántos llevas hasta ahora? Publicado, no recuerdo el 4, algo así, ¿Sientes que, publicado ya en YouTube. sientes que ya de uno a otro es como que el miedo lo has ido dominando, por así decir, o sientes igual el miedo por los cielos? Cuéntanos esa experiencia. Sí, definitivamente cada desafío ha traído algo de lo cual he podido aprender. Y una de las cosas que he podido aprender es que al principio de mis desafíos, los primeros desafíos, yo iba con mucha rabia a enfrentar ese miedo, a comerme al mundo, a demostrarle al miedo que estaba equivocado, a pelearme con el miedo y a decirle, tú no vas a lastimar a mis hijas. Bueno, todo eso, ¿no? Pero después me comencé a dar cuenta de muchas cosas que te puedo ir compartiendo, pero respondiendo, o sea, en cuanto al tema emocional, en cuanto a cómo ahora veo al miedo, en cuanto a aceptar una invitación a un podcast tan maravilloso, aterrada, a pensar y decir, ¿será que le digo a Andreina que mejor no es el momento? O sea, hasta este momento, hasta este punto, he aprendido a caminar de la mano del miedo y a convertir al miedo en mi aliado. El miedo es un mensajero.
no es el enemigo, pero respondiendo a tu pregunta sobre los desafíos, sí, cada desafío ha traído una experiencia, un aprendizaje, mucha satisfacción y al mismo tiempo mucho autodescubrimiento, ¿sabes? Y uno de los desafíos más fuertes que pude vivir, el que me hizo mirar al miedo de frente. Y de hecho, ese desafío fue como el que inició los desafíos en familia. Porque a partir, no me acuerdo qué número era, creo que era el 12. A partir de ese desafío, antes de ese desafío yo iba sola. Pero después de ese desafío comenzaron los desafíos en familia y fue el de saltar en paracaídas. Yo había hecho todos estos desafíos, pero no era así como al azar. Iba como viendo qué me da miedo. Entonces, bueno, yo empecé a darme cuenta, volvemos a lo mismo, al proceso de autodescubrimiento, comencé a darme cuenta de qué cosas me daban miedo, de las cuales no estaba consciente. Y bueno, empecé a ver, wow, o sea, tengo miedo a las alturas, no sabía. Estoy sintiendo claustrofobia, no sabía. Entonces dije, ok, miedo a las alturas. Y bueno, me fui al principio como que a caminar un poquito alto, veía hacia abajo, ya no me da miedo, me subí a un edificio, no es un desafío, no me da miedo. Dije, bueno, voy a hacer skydiving. Entonces, al principio, pues sí, estaba emocionada y al mismo tiempo aterrada, con un montón de sentimientos encontrados, lo mismo que me pasaba con los desafíos anteriores. Y aún procesando el hecho de que iba a saltar desde un avión a 18.000 pies de altura. Y yo dije, no, esto no es lo mismo que un edificio alto. O sea, mirar para abajo en un edificio donde tienes un piso y lanzarte un paracaídas, o sea, son dos cosas muy diferentes. Entonces, bueno, y yo teniendo esa conversación con el miedo, ya a ese punto, el miedo ya como que estaba como que haciendo un medio las paces con él. Y yo y que teniendo, ya había descubierto una técnica, y que es conversar con el miedo. Yo y qué miedo, dime, ¿qué puedo hacer para que me dejes saltar, para que te calme, para que no me den estos ataques de pánico? Eso Y te iba a yo teniendo, ¿ah? sorry que te interrumpa, que justo eso No. te iba a preguntar, porque hablaste de cómo es ese proceso para quien, un poco quizás desde el punto de vista técnico, para quien, o sea, cómo yo puedo identificar si tengo miedo, qué me pregunto y cómo me ayudo a gestionarlo. Para esas personas que nos están viendo o escuchando, que de repente digan, bueno, yo quiero, ¿cómo lo hizo Rita para identificar cuál es el miedo y cómo accionar aunque haya miedo, como digo yo? ¿Qué de repente, no sé, preguntas o procesos nos recomiendas para trabajarlo? Sí, bueno, ahorita te termino de contar lo del desafío. Lo que yo hago, Andreina, una de las cosas que yo hago es aprender a ver nuestras emociones como aliadas, el miedo o cualquier otra emoción, aprender a verlas como aliadas, nombrar nuestras emociones. Yo digo que las emociones son como niños en nuestra cabeza. Si las ignoras, gritan más fuerte. Entonces, por ejemplo, con el miedo, de hecho, al final, yo puedo compartir una meditación que es para trabajar con el miedo. Sí, sí, vamos a dejar todos los recursos que quieras compartirnos en tus redes sociales, página web, todo lo vamos a dejar aquí en la descripción del video, para que lleguen a ti, para que conecten contigo y nos ayudes a atravesar esos miedos y enfrentar allí esos desafíos que también tenemos nosotras. Claro que sí. Una de las cosas que yo hago, una de las técnicas que yo aplico es que escucho a mi emoción, le hago preguntas. Cuando tú le preguntas a la emoción, literal, es como pensar sobre lo que sientes. Cuando le haces preguntas a la emoción, apagas el incendio en la parte de nuestro cerebro, en la parte más interna de nuestro cerebro, que es donde se producen las emociones. Es como literal si estuvieras apagando ese incendio emocional y activas la corteza prefrontal. Entonces, al hacerle preguntas a tu emoción, ayudas a que esas respuestas puedan sacarte del secuestro emocional, ¿no? Hablando de eso, ya va, pero para terminarte lo de la técnica. Entonces yo siento a la emoción, yo le destino un espacio a la emoción. De hecho, en la meditación que yo te voy a compartir al final, ahí están las indicaciones. Le doy un espacio a la emoción, siento a la emoción en la silla de enfrente y le hago preguntas y digo, si esta emoción hablara, ¿qué me estaría diciendo? En lo que te voy a compartir hay un PDF y ahí están una serie de preguntas que le vas a hacer a la emoción. Obviamente hay unas respiraciones que se hacen al principio. Yo aplico mucho la respiración cuadrada, ayuda mucho a minimizar
el tema de la ansiedad que pueda estar ocasionando la emoción en ese momento. Entonces, bueno, ahí está como un proceso, unas respiraciones profundas antes de entrar en la meditación, ¿no? Y ahí Daniel Siegel, él escribió un libro, el modelo, lo escribió en inglés, el modelo de la mano del cerebro, algo así. Entonces él habla de que lo representa nuestro cerebro con el puño, ¿no? Entonces dice que la muñeca es el tronco encefálico. Si haces esto, este es el sistema límbico y este vendría siendo como el prefrontal, ¿no? Entonces, cuando nuestras emociones están desbordadas, entonces él dice que es el cerebro destapado. Y cuando cierras la mano, es como que el cerebro está integrado o cerebro tapado, algo así, que es cuando nuestro prefrontal ayuda a gestionar las emociones. Entonces, bueno, esto es una técnica que comenzó siendo para niños y bueno, luego se convirtió hasta los papás, enseñaba a los papás a enseñarle a los niños a gestionar sus emociones y terminaban los papás gestionando sus propias emociones. Entonces es una técnica bien chévere. Y mi hijo también, yo digo, voy a hacerle la práctica a él. Sí, yo se la hago a Shadia. Yo le digo, mami, piensa sobre lo que sientes, piensa sobre lo que sientes, piensa sobre lo que sientes, pero al mismo tiempo también le digo, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que sientes en este momento? Y tenemos conversaciones muy lindas sobre las emociones. Entonces, bueno, eso te lo puedo compartir. Claro. Y volviendo al tema de los retos, estamos en el que tú cómo enfrentabas y tu propia técnica me estabas contando de cómo fue ese proceso de los miedos, si ya sientes que lo tenías dominado o que estaba allí, pero yo también me gustaría antes de darte la palabra comentar aquí que justo antes de empezar el podcast, Rita me dice, André, tengo miedo y mira, de esto se trata, estoy aquí con el podcast y tengo miedo y qué bonito es eso, reconocerlo y aún así hacer las cosas que quieres. Y yo sé que, bueno, para muchos se nos puede dar muy fácil o no grabar. Para mí el tema de frente a la cámara, y esto lo comparto y aprovecho este espacio, porque sé que muchísimas de las mujeres que nos están viendo o escuchando tienen temor a grabarse, a pararse frente a la cámara, a compartir su mensaje. Yo personalmente, aunque yo reconocía mi talento, mi potencial, tenía las ganas, estaba comprometida, tenía todos los recursos, yo siempre digo, le tenía pavor a este pedacito de cámara, pedacito que está aquí enfrente de mí, y era una cosa que me dejaba paralizada. Y por eso cuando te escuché, a mí también me genera temor. ¿Y si digo el nombre mal? ¿Y si digo una palabra mal? ¿Y si digo cualquier cosa? ¿Y si se me tranca la voz? ¿Y si no me sale? Y sí, y aún así, con ese miedo, yo me digo a mí misma, Andreina, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, yo creo que todos enfrentamos de una forma u otra diariamente ese desafío bueno, de cuestionarnos, de avanzar, y me parece muy lindo que, bueno, aunque estemos con esas emociones a flor de piel a veces por esas primeras experiencias, nos atrevamos a hacerlo y tú eres un vivo ejemplo de eso, Rita. Rita, ¿cuál sientes que es hasta ahora el miedo emocional? Bueno, el miedo es una emoción, pero ese reto emocional que es como que más constante en ti, que a pesar de que lo vengas trabajando, que lo tengas identificado, es como que lo reconoces y lo tienes allí, ¿sabes? Como que en un trabajo constante. ¿Hay alguna emoción específica o miedo que viene recurrentemente a ti todavía? Bueno, tú lo acabas de mencionar, Andreina. La verdad, si te soy muy sincera, es hacerme visible, es mostrarme, es promocionarme, es hablar de los productos y de los servicios que ofrezco. O sea, esto de estar frente a la cámara. Si te fijas en mis redes, no publico, no sé, desde hace meses, no publico en Instagram. No está bien, obviamente, pero siempre me refugio en los estudios. Eso es lo que a mí como que me hace, la verdad, como, no es que estoy estudiando, pero realmente es como un medio escape. Si quiero ser vulnerable contigo, o sea, de verdad es eso. Me ayuda, me cuesta mucho eso, promocionarme. Y me ayuda a decir, oye, ya va, Rita, tengo en mis manos algo que puede cambiar la vida de las personas. He creado un producto y bueno, esto no es promoción, es simplemente de verdad que lo que yo digo, tengo en mis manos el compromiso
de entregar esto, porque tantas personas lo pueden necesitar, puede ayudar no solamente a muchas personas, a tantas familias, a tantos hijos, a tantas madres. Entonces, yo no me puedo quedar con esto. Y bueno, ese es uno de mis mayores retos actualmente, eso de que necesito un estudio más, necesito un certificado más, no necesito prepararme más. Oh my God, Rita, porque de verdad necesitas entregar esto al mundo y que poder ayudar a otras personas, así como tú lograste superar una vida de tantos bloqueos, ¿por qué no ayudar a otros a hacerlo también? Y bueno, sí, la verdad, ese ha sido uno de mis mayores retos. Amo, amo, amo muchísimo que compartas esto y te agradezco por eso, por la vulnerabilidad, porque de hecho el reto al éxito emocional nace como parte de un máster que yo hice y en ese máster, en esa colección de data, mi idea era hacer el research a través del podcast y en ese momento no lo hice eso lo he contado en otros episodios, porque estaba en embarazo, dando a luz, y dije, lo voy a hacer con data existente, pero en esa búsqueda y en esa data existente, una de las cosas que más surgió y más la data que hubo como más relevante era precisamente ese overachievement que tenemos las mujeres de tener que sentir que tenemos que capacitarnos y saber más y más y más y más. Y hay un libro, voy a voltearme aquí para buscarlo porque lo tengo acá, de Power Code, se llama, que es un libro, son dos autoras estadounidenses que se encargan también de estudiar cuáles son, ellas lo hacen como la diferencia entre el hombre y la mujer. Y hay una estadística en ese libro súper interesante que la he compartido en otras ocasiones también en el podcast, donde dice que las mujeres nos preparamos 6 veces más que el hombre y aún así, y tenemos 6 veces más el conocimiento de y una habilidad específica en un área, y aún así no nos atrevemos a aplicar a un trabajo, no nos atrevemos a lanzar ese producto simplemente por miedo a ser juzgadas, simplemente por el perfeccionismo, por miedo al que dirán, por llámenlo lo que sea con lo que tú te identifiques, pero que al final va alineado a un temor interno, a un reto emocional que aunque tenemos el conocimiento, las habilidades, la experiencia, la visión, la causa, el compromiso, la motivación, aún así estamos limitadas. Y me parece hermoso que traigas a la mesa ese punto de, mira, esto es un compromiso y un aporte a la humanidad. Es un regalo, es una solución a alguien que tiene un problema y poder inspirarnos y como que anclarnos allí para tomar acción aunque existan esas emociones. No te pasa solamente a ti, también me pasa a mí y por eso hablo de esta estadística, porque en ese estudio sé que nos pasa a muchas mujeres y por eso se crea también del reto al éxito emocional. Así que gracias por traerlo. Me gustaría saber un poco qué pasó en Rita una vez que, bueno, mira, André, ya yo dije, salgo del closet, yo voy a compartir mi historia aunque haya miedo, voy a arrancar esto con este desafío, voy a preparar mi charla, voy a preparar mis conferencias, mis programas. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hubo en tu entorno? ¿Cómo hubo un cambio de una Rita antes y después? ¿Cómo se vio ese día a día en tu vida luego de empoderarte y apoderarte de ti, de tu propio potencial? Sí, bueno, el cambio fue del cielo a la tierra. Es más, no puedo decir que soy otra persona. Yo creo que antes del cambio era otra persona. Hoy en día yo creo que soy lo que realmente he venido a ser. Desperté mi verdadero yo. Y siempre he pensado eso, o sea, la Rita antes de todo este despertar y de todo este autoconocimiento y de todo este autodescubrimiento, no era la Rita que está destinada a ser, ¿no? Porque operaba desde esas capas de patrones aprendidos, operaba en automático, operaba dirigida por mis creencias limitantes y siento que esa no es Rita ni es ninguna persona que opere desde ahí. No, hoy siento que vivo como con más presencia, como con más autenticidad y pues como te lo ven, no es que ya no tengo miedo, al contrario, el miedo sigue estando ahí, pero voy de la mano, he aprendido a gestionarlo, he aprendido a usarlo como guía y lo más lindo de todo esto es que no solamente desperté mi verdadero yo dentro de mi programa, que se llama De Limitaciones a Poder Ilimitado, hablo del super yo, es despertar ese super yo que habita dentro de todo ser humano. Y bueno, eso es una de las cosas
que hacemos. Entonces, hoy en día ese miedo lo he aprendido a transformar en confianza, en acción, en, como digo, vuelvo y repito, caminar de la mano con él, con el miedo y con todas mis emociones. Y bueno, o sea, me siento más libre, siento que me he convertido en la mamá que mis hijas merecen, en una mamá que las guíe, no en esa mamá de antes que no solamente era miedosa, era amargada, era controladora, ¿sabes? O sea, esa mamá, ahora ya, y no es que la veo con rechazo, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. He aprendido en este proceso y, bueno, perdón por la promoción, no es ninguna promoción, sino que dentro de mi programa Sí. también lo comparto, es abrazar todas esas versiones que fui antes de despertar mi super yo. Es abrazar a la mamá de antes que estaba tratando de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. Es ir al pasado a abrazar esa niña que fui y ir a, ¿sabes? Dentro de todo lo que yo hago, hacemos un viaje en el tiempo, yo le llamo así, un viaje en el tiempo. Y realmente el pasado no es algo que está en el pasado, es algo que está en el presente. Esa niña interior vive dentro de cada, y el niño interior vive dentro de cada quien, porque son redes neuronales que están en nuestro cerebro. Cuando crecimos, esas vivencias que pasamos en la niñez no desaparecieron, siguen estando en nuestro cerebro, son redes que están interconectadas con todo lo que vivimos y aprendimos. Entonces, ¿cuál es una forma de reescribir la historia? ¿Cuál es una forma de resignificar todo lo vivido? Es ir a ese pasado y entrar en la película ahorita, mi versión actual, ir a entrar en esa película donde esa niña estaba aterrada, llorando, sufriendo de bullying, irla a abrazar. Eso literalmente, y no lo estoy hablando desde un lugar de fantasía o desde algo irreal, es real, es ciencia. Cuando intervienes un recuerdo, estás interviniendo esas redes neuronales. Entonces, es abrazar a esa niña que fui, intervenir en ese pasado, resignificarlo, es abrazar a esa mujer que estaba cargando con tantas cosas, que estaba cargando con el peso de los patrones, que estaba cargando con el peso de maletas que no me correspondían, de generaciones pasadas. Entonces, es ir a abrazar a esa mujer y decirle, tranquila, las cosas van a salir, las cosas, todo va a estar bien, y agarrar y literalmente, o simbólicamente, quitarle esas capas, abrazarlas. Estoy interviniendo todos esos recuerdos. Entonces, bueno, no sé, me perdí en qué Mi estaba hablando. pregunta es, quiero que me hables del programa, quiero que nos hables de tu programa, un poco, asumo que lo estoy conectando un poco con lo que estás explicando, pero quiero que me des información específica del programa, con qué trabajas, cómo funciona, qué ofreces. Quiero que Oh nos my God. cuentes. Bueno, a ver, ok, mi programa se llama De Limitaciones a Poder Ilimitado, ¿no? Es un programa de transformación muy profunda, es un programa donde trabajo en la reprogramación mental, un poquito ya expliqué del proceso, y está diseñado para personas que sienten que dentro de ellas algo les impide avanzar, que sienten bloqueos, que sienten inseguridad, que sienten miedo, que se autosabotean. Básicamente es para ese tipo de personas. Es un programa que combina neurociencia, bienestar emocional, técnicas de reprogramación mental. Es bajo mi metodología NeuroWellness. Puedo hablar un poco de NeuroWellness, pero para terminar lo del programa, es un viaje hacia el interior, ¿ok? Como te digo, vamos viajando en el tiempo, resignificando esos recuerdos, despertamos el super yo, y está estructurado en 4 fases. Es armar lo que yo le llamo un botiquín emocional. Lo primero que hacemos es preparar a la persona. Yo instalo herramientas de gestión emocional. Hablamos un poco, son unas herramientas bellísimas. Una de ellas yo le llamo lugar seguro, otra de ellas yo le llamo caja de resguardo. También aplicamos el grounding. Son esas herramientas para poder preparar a la persona para lo que viene en la siguiente fase. La fase 2 es explorar en la historia, para poderla sanar, es ir a esa historia. De hecho, hacemos la línea de vida en la fase 2,
y es hablar sobre lo que viviste, sobre lo que creíste, sobre eso que te marcó, y en esa fase hacemos un proceso de liberación emocional, todo esto desde las neurociencias. Y en la fase 3, todas estas fases me fascinan, pero la fase 3 es donde tú comienzas a ver, o sea, aquella transformación increíble, que es donde activamos ese super yo, despertamos esa identidad poderosa, todo esto diseñado por la misma persona. Yo simplemente soy un acompañante. Ahí la misma persona se lleva a ella misma de la mano. Y en ese proceso, en esa fase 3, despertamos lo que yo llamo, lo que se llama dentro del programa el super yo, y también diseñamos la vida que desea esa persona. De hecho, hay un módulo que se llama un viaje del futuro al presente, y es visualizar esa vida soñada. Hay una parte que hablamos del My Perfect Day, que es diseñar ese día perfecto, esa vida soñada hacia el presente, y la vamos como aterrizando hacia el presente, y bueno, vamos desde el futuro, desde sus últimos días hasta su versión, hasta lo que ella quiere lograr entre los próximos 3 a 5 años, y qué pasos va a comenzar a dar. Bueno, esa ya es la fase 4, que es el plan de acción. Entonces, ¿qué herramientas? Primero, ¿cuál es el plan de acción? Y ya de ahí la persona se va con herramientas y con todo un plan de acción diseñado para el resto de su vida, si la persona se dedica a aplicar todo lo aprendido. El programa es hermoso, incluye ejercicios, meditaciones, visualizaciones muy profundas, muy profundas. Y lo más lindo de todo es un reencuentro, o sea, un reencuentro en todas sus versiones, su pasado, su presente y su futuro, que todo esto lo que hace es regresarla a su poder, ese poder que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros. ¡Ay, qué belleza! Yo quiero, Rita. Claro Rita, que sí, por supuesto. ¿qué es el reto? ¿Qué es el éxito emocional para Rita? El éxito emocional para mí, bueno, a ver, el éxito emocional, yo creo, ¿sabes, Andreina? Yo creo que es autodescubrirnos, primero que nada. Yo siento que eso debe ser una materia en la escuela. O sea, autodescubrirnos, saber cómo funcionamos, tener recursos y herramientas de gestión emocional, saber cómo funciona el órgano que usamos para todo. Si yo hago aquí una pregunta, esto lo hablé en un podcast también, que me invitaron hace un tiempo, estábamos hablando de neurociencia, y yo le digo a la que estamos hablando, le digo, mira, si nosotros hacemos aquí una pregunta y le preguntamos a todos, ¿cuál es el principal órgano que usamos para todo? ¿Cuál es el órgano que controla todo nuestro cuerpo? ¿Dónde decidimos? Todo el mundo coincidiría en decir, bueno, el cerebro. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros conocemos o sabemos cómo utilizar el principal órgano que usamos para todo? Entonces yo siento que eso debería ser una materia de escuela, o sea, materia, bueno, autodescubrimiento, cómo funciona el ser humano, cómo podemos gestionar nuestras emociones desde que somos niños, qué mundo tendríamos si nosotros desde niños supiéramos eso, ¿no? Y bueno, ¿qué más es el éxito emocional? Pues es como desarrollar esa capacidad de sostenerte, ¿sabes? Independientemente de todo lo que pueda estar pasando afuera. No buscar que todo esté perfecto para decir, bueno, tengo éxito emocional. No, para nada. Es sostenerte, es permitir que las emociones se expresen, y que tú puedas darle voz a tus emociones. Yo también, una de las cosas que pregunto, digo, bueno, ¿cuántas emociones negativas y cuántas positivas hay? He hecho esa pregunta. Y las personas, la mayoría, me dicen, bueno, las emociones negativas son la tristeza, la ira, el miedo, el asco. Bueno, la sorpresa, no sé, a veces es positiva, a veces es negativa, porque no nos gusta a veces lo que nos sorprende. Ah, ¿y cuántas positivas hay? Bueno, la alegría. Yo, en serio, somos tan negativos. Entonces, no verlo así. O sea, para mí el éxito emocional es ver todas las emociones como algo positivo. Lo negativo es cuando ya no gestionamos las emociones y nos vamos a desregular y a tomar decisiones definitivas basadas en emociones temporales. Entonces, para mí es eso, porque la tristeza yo la veo como que nos ayuda a sanar en tiempos de dolor. Sin la tristeza, bueno, la película Inside Out te lo dice, ¿no?
sin la tristeza no sanaríamos. La ira, la rabia, te ayuda a tomar acción. Porque bueno, fue uno de mis casos, o sea, el miedo que ha sido mi emoción favorita y por todo lo que he hecho, el miedo también, el miedo es fuente de información. Muchas veces te muestra qué es lo que está actuando bajo las capas del condicionamiento. Entonces, bueno, es cuando aprendes a escuchar tus emociones, básicamente, a gestionarlas y a aprovecharlas para que pueda emerger ese poder interior. Rita, gracias por tu energía, por tu tiempo. Ya para cerrar, y ya que mencionaste el miedo y empezamos hablando sobre eso, vamos a cerrar también por allí. ¿Qué le dirías a esa mujer que nos está viendo y escuchando que quizás está paralizada por el miedo, controlada y no sintiéndose a gusto con cómo vive, con lo que es, con lo que mira, con lo que tiene? Ay, ¿Qué le sí. dirías a esa mujer y cómo pudiésemos hoy ayudarla? Mira, yo le diría que primeramente que reconozca que es un ser increíble, es un ser, como yo lo aprendí en la logoterapia, única, original e irrepetible, con todas sus experiencias, con todos sus logros, con todos sus desafíos. O sea, cada dolor que ha originado quizás una cicatriz, claro que sí. Igual, cada momento de alegría, la ha hecho ser quien es hoy, ¿vale? Y esto de que ser única, pues nuestra huella dactilar nos lo dice, somos, nuestro cerebro lo dice también, no hay una huella dactilar única, igual en todo el mundo, no hay dos cerebros iguales en todo el mundo. Ya eso nada más te dice a ti que me estás escuchando lo única que eres. Yo le diría también que todo lo que estás viviendo hoy, un día va a ser tu mayor regalo para el mundo. Eso que hoy te duele, eso que hoy te hiere, eso por lo que hoy estás pasando, un día será un mensaje de poder y de superación personal si te lo propones. Yo digo también, le diría también que la vida de lo que está pasando no la está rompiendo, como dice Tony Robbins. Él dice, no sé bien, algo así como que la vida no te está pasando a ti, te está pasando para ti. Entonces es un espacio, si lo puedes ver, para renacer. Y también le diría algo que yo me dije a mí misma hace muy poco tiempo. Te confieso que era de la que, a pesar de que me cuesta mucho mostrarme, hacerme visible, no te niego que solía esperar, por eso quizás no me hacía visible, porque me daba miedo no tener el reconocimiento de otro. O sea, estamos hablando de retos y de vulnerabilidad y lo digo aquí. Quería sentirme vista, quería sentirme validada, pero en el fondo yo estaba esperando eso desde un lugar de vacío, desde un lugar de carencia, desde un lugar de nerlo, de no sentirme suficiente. Y un día, no hace mucho, me di cuenta que estaba esperando que alguien me diera lo que yo me estaba negando. Entonces, ahí tomé la decisión de reconocerme y elegirme y ser yo quien me brinde eso que puedo estar esperando de otro, que sea yo quien me reconozca, quien me valide. Y hoy cada vez que necesito esa validación, me lo digo a mí misma, te veo, lo estás haciendo increíble, estoy orgullosa de ti. Y eso le digo a las mujeres que nos escuchan, elígete. Elígete, no desde el ego, sino desde el amor, desde el alma, desde el amor propio. Porque, ¿sabes? Cuando te ves a ti misma con poder, con admiración, dejas de mendigar como esa mirada de otros, dejas de esperar que otros te miren. Cuando reconoces lo que eres, ya no negocias tu valor, no negocias lo que es valioso para ti. Y cuando te celebras a ti misma, eso es lo más lindo, ya no persigues o estás esperando los aplausos. Empiezas a vivir de lo que tú eres, desde lo que eres la protagonista de tu propia historia. Entonces, bueno, eso le diría. Ay, Rita, yo me llevo ese mensaje a mí misma, me estabas hablando a mí. Deseo con todo mi corazón que sigas enfrentando ese miedo y que sigas diciéndole, ok, miedo, estás allí, pero aún así voy a, no a este, sino a 1000 podcasts más, a 1000 conferencias más, a Okay. todos los millones de personas posibles en el mundo, porque son muchas las personas y las mujeres que necesitamos tu mensaje, que necesitamos tu energía, que necesitamos conocer tu historia, y tienes una luz y un mensaje y una energía extremadamente inspiradora que mueve muchas fibras. Así que gracias por ser parte del proyecto, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias
inspirarnos con toda tu energía. ¿Dónde podemos conectar contigo? Háblanos de tus redes sociales, en qué plataformas te podemos conseguir. Bueno, primeramente, gracias, Andreina, por la invitación. De verdad, una vez más, gracias por hacerme parte de tu proyecto y bueno, a toda tu comunidad que nos escucha también. Bueno, que estén muy pendientes de todos los próximos podcasts y todas las vidas y las historias que van a estar pasando por aquí. Mira, estoy en Instagram como Rita Lutfis, pero con una S al final. También en mi página web, ritalutfi.com. En YouTube está mi canal, ahí, bueno, ahí voy a ir, estoy subiendo los desafíos. Y en LinkedIn también como Rita Lutfi. Por estar aquí, a ti que nos estás viendo, escuchando, gracias por quedarte aquí hasta el final con nosotras, por ser parte del reto al éxito emocional. Recuerda en compartir, darle like, comentarnos y compartirlo, suscribirte, por supuesto, y compartirlo con esa amiga, vecina, mamá, prima, mujer que tengas en tu entorno y que sin duda alguna pueda nutrirse de toda esta información tan valiosa y estas historias tan inspiradoras que hacen parte del reto al éxito emocional. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.